Muy buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Arnau Nogués, bienvenidos a un nuevo podcast del director. Perdonad que estoy tosiendo, es que siempre desayuno este pan de pipas que le llaman y bueno, se me queda en la garganta y por eso siempre los clientes seguro que lo saben, porque en el resumen diario de mercado raro es el día que no me ponga a toser. Pero bueno, dicho esto, vamos a hablar en este episodio, vamos a comentar, mejor dicho, el dato inflacionario que tuvimos ayer en Estados Unidos, un dato inflacionario a priori negativo, de hecho a priori y vamos, ya posteriori, un dato de inflación negativo, peor del esperado, tanto en subyacente como en términos generales. Recordemos que ayer tuvimos el IPC, el índice de precios al consumo, así que vamos a comentar el dato inflacionario, vamos a comentar también la reacción que ha tenido el mercado, que ha sido contraintuitiva totalmente, vamos a comentar ciertas cositas interesantes que quizás hayan podido pasar desapercibidas para un ojo que no está entrenado en tema de bolsa, como es la reacción del mercado de bonos, ¿no? de los mercados de deuda, siempre muy importantes y siempre mucho más confiables que las reacciones de la bolsa en sí. Pero antes, como siempre, pues decirte que puedes valorar el episodio con 5 estrellitas en Spotify, en Apple Podcast, donde sea que lo estés escuchando, y darte las gracias porque hemos llegado al top 169 de Spotify general en España, en este caso. No sé cómo estaremos en el top en otros países. Sé que hay muchas personas de Latinoamérica, sobre todo de Argentina, de México y bueno, de Estados Unidos, que no es Latinoamérica, es América del Norte, pero también hay muchos que nos escuchan desde ahí, hispanohablantes por supuesto. No sé cómo estaremos por ahí, pero en España estamos en el top 161 global. Muchísimas gracias por convertir este podcast en el podcast de finanzas, de inversión real más escuchado de habla hispana. Al final no ha sido un camino fácil, no es un camino fácil. Recordad que llevamos, pues creo que 5 años haciendo un episodio cada día de lunes a viernes hablando de algo tan nicho como es la bolsa, como es el swing trading, y ya sabéis que en este episodio no nos vamos con contemplaciones, o sea, nosotros no... Yo no hago episodios hablando de cosas que quedan muy bien, que son muy fáciles de entender, ¿no? Aquí hablamos de swing trading, hablamos de especulación real, de inversión real, de gestión de patrimonio real, con todas las dificultades que eso puede tener, o todas las vueltas que le quieras dar. Y que eso haya llegado al top 200 en España en este caso, insisto, no sé cómo estaremos por Latinoamérica porque no puedo verlo. La verdad es que, hombre, me hace sentir muy, muy, muy orgulloso tanto de mi trabajo, de mi perseverancia, y también me hace tener fe en la humanidad de que hay personas que se toman en serio su capital, que se toman en serio el dinero que tanto les ha costado ganar y que quieren rentabilizarlo de la forma pues más precisa posible y también pues asumiendo un riesgo muy controlado. Así que muchas gracias a todos por estar escuchando este podcast, y quiero decir antes de empezar, y esto es una tontería absoluta, pero quiero decirlo porque me apetece, hay muchas mujeres en este caso que me están escribiendo que sus parejas escuchan, sus novios, sus maridos escuchan este podcast en el coche cuando van a trabajar, en casa, en la cocina, mientras pues hacen la cena o lo que sea. Y amigos, no le pongáis este tipo de podcast a vuestras mujeres, por favor, que me han dicho algunas, y no es ni una, ni dos, ni tres, sino son varios casos ya que me dicen que sus maridos les ponen los episodios, que no entienden nada. Amigos, por favor, no las maltratéis tanto en este sentido, y ya que las hacéis escuchar este tipo de podcast sobre finanzas que seguramente no les interesen mucho por lo que me han podido comentar, al menos con el dinero que les ganéis al swing trading y a todo esto, comprarles un buen perfume, llevaroslas de vacaciones y comprarle algo de ropa, comprarle algo, porque yo creo que no se puede pagar hacerle aguantar a vuestras mujeres o a vuestras novias episodios tan densos como el de este podcast. Pero bueno, bromas aparte y tonterías aparte, vamos a hablar ya del tema de los datos de inflación. Vamos a verlo por aquí, que lo puse ayer por Boring Capital, a ver, que no me lo sé de memoria. Bueno, podría intentar decirlos de memoria, pero bueno. A ver, vamos a abrir Telegram. No, ya veis qué episodio top 200 que no tengo ni preparado el Telegram, ¿no? Vais a darme un segundo, que además lo voy a pausar porque voy a toser. Ya está todo listo por aquí, ya tenemos el dato de inflación, y recordad que ayer tuvimos los datos de IPC o CPI si estáis en Estados Unidos o lo leéis en medios americanos. Básicamente, índice de precios al consumo, es la inflación que sufre el consumidor. El modo de calcular este IPC, creo que se enseña hasta en bachillerato o la ESO, así que todo el mundo en teoría debería saberlo, pero bueno, es básicamente hacer un promedio de lo que sube el precio de una cesta de consumo determinada. Recordemos que al final la cesta de consumo es un promedio de lo que una población, un país en este caso, suele consumir, de forma que pues tienen, yo que sé, un 20% me lo estoy inventando, un 20% alimentación,
10% de carburantes, gasolina y todo esto, 10% vivienda, yo qué sé, 5% ocio, de este estilo, ¿no? Entonces se hace un promedio, se calculan cada una de estas divisiones cuánto ha subido el precio en cada uno de estos sectores y se saca un promedio. Y a eso le llamamos IPC general, en este caso, índice de precios al consumo. Siempre que veamos un dato de inflación, no solo el IPC, pero bueno, en este caso el IPC, pero también el IPP, el PCE y en definitiva cualquier dato de inflación, veréis que hay dos datos. El IPC general, normalmente no se pone nada, pero se sobreentiende que es el general, y el IPC subyacente o Core PCI si lo vemos en un medio americano o inglés. Bien, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues el IPC subyacente o Core PCI es lo mismo que el IPC general, pero sin tener en cuenta en su cómputo lo que se conoce como bienes de gran volatilidad en precios, es decir, los carburantes, la energía y la alimentación. Entonces, claro, ¿cuál es la diferencia a nivel práctico de estos dos índices inflacionarios? Bueno, pues el IPC subyacente, al no tener en cuenta en su cómputo este tipo, pues alimentación, energía, etcétera, que tiene una volatilidad mayor, podemos medir realmente lo arraigada que es la inflación en una economía. Entonces, normalmente cuando estamos analizando previsiones inflacionarias a largo plazo o el impacto inflacionario que puede tener en una economía, normalmente pues nos fijaremos más en el IPC subyacente. Pero bueno, que son importantes los dos. Eso por un lado. Entonces, ayer tuvimos estos datos. Se esperaban ya unos datos inflacionarios relativamente altos, en el sentido de que, bueno, pues en enero, no sé si lo recordáis, los que estáis por aquí, tuvimos unos datos de inflación bastante peores de lo esperado. De hecho, se esperaba que la inflación en enero, es decir, en un mes, hubiese crecido en términos, pues eso, ¿no?, de consumo y generales un 0,1 y creció un 0,3, y ese día, no sé si lo recordáis, que los mercados cayeron fuerte, un gap a la baja fuerte, que luego recuperó, pero vamos, que a nosotros, de hecho, a mí particularmente, me saltó un stop loss en Sentinel One, en Boring Capital, o sea, que fue un día bastante negativo y yo estoy seguro que a muchos de vosotros también recordáis ese fatídico día hace un poquito más de un mes. Bueno, pues en vista de eso, ya durante este mes las previsiones de los analistas han sido un poquito más altas, en el sentido de, oye, el mes pasado tiramos a lo bajo y nos salió el tiro por la culata, entonces este mes vamos a estimar que la inflación va a ser un poquito más alta. Y esto es lo que se esperaba, ¿no? En cuanto al IPC general, se esperaba que fuese el 0,4% en febrero, es decir, en solo un mes intermensual, y en términos interanuales, que es un poquito el que abre titulares, se esperaba que fuese el 3,1%, igual que en el mes anterior, 3,1 también, es decir, que no hubiese disminuido el IPC en términos generales comparado con enero. Sin embargo, los datos inflacionarios de ayer fueron peores de lo esperado, un poquito más calentitos. El IPC general en términos interanuales se esperaba en el 3,1% y se situó en el 3,2%. Mientras que el IPC subyacente se esperaba en el 3,7% frente al 3,9% anterior, es decir, se esperaba que al menos interanualmente hubiese disminuido y finalmente ha sido del 3,8%. El subyacente, es decir, ha sido menor que el de enero, es decir, seguimos en esa tendencia desinflacionaria, al menos en términos subyacentes, pero ha sido, digamos, una décima más alto del esperado. En términos mensuales, el IPC subyacente se esperaba el 0,3 y ha sido el 0,4. Es decir, en general y en cristiano, que muchos de vosotros ya me habréis dejado de seguir, la inflación, los datos inflacionarios al consumidor de ayer fueron peores de lo esperado. Y teniendo en cuenta también que lo esperado ya era un poquito más alto que las expectativas que teníamos hace, por ejemplo, 2 meses. Entonces, es totalmente lógico pensar que ante unos datos de inflación negativos, el mercado hace una lectura negativa y cae. La renta variable cae. ¿Por qué? Porque una inflación más alta de la esperada hace que la Reserva Federal, en principio, no pueda bajar los tipos de interés donde tan pronto como se espera, que en este caso recordemos que los mercados estiman que haga la primera bajada el 6 de junio de 25 puntos básicos la Reserva Federal. Claro, si la inflación es más alta, pues hay menos probabilidades, ¿no? O al menos eso dicta el sentido común. Sin embargo, el día de ayer fue extraño, y es que los mercados no solo no se desplomaron, sino que subieron bastante. De hecho, subieron, pues ya lo veis, el Dow Jones un 0,61%, el S&P 500 un 1,12% y el Nasdaq subió un 1,54%, que para ser un índice, hombre, pues es una subida bastante alta. Entonces, claro, muchos inversores y muchos analistas dicen, ¿cómo es posible que ante un dato inflacionario malo, a ver, es cierto, las cosas como son, no es un dato inflacionario dramático, no es que el mundo se vaya a acabar, para nada. De hecho, los futuros sobre fondos federales no han cambiado la probabilidad de que bajen los tipos de interés en junio ni nada por el estilo. Es decir, no es un dato para pegarse un tiro, vamos a decirlo así. Pero, hombre, no es un dato positivo y desde luego no es un dato para reaccionar un 1,5% al alza, al menos en el caso del Nasdaq. Entonces,
hay varias cositas que podemos pensar de este movimiento y que creo que son interesantes, que le hemos compartido hace un par, bueno, media hora, una hora así a los clientes en el resumen diario de mercado, a los clientes de Boring Capital, pero que bueno, considero interesante también compartir con la audiencia del podcast. En primer lugar, los mercados de capitales, los mercados de deudas. Hay dos mercados muy grandes, digamos, en términos generales. Está el mercado de renta variable, que es la bolsa. Si hablamos de Estados Unidos, pues el S&P 500, para que me entendáis. Y luego tenemos los mercados de deuda, ¿no? Los mercados de capitales, que son pues todo el tema de los bonos, de los bonos, deuda de treasuries, ¿no? Todo esto, ¿no? Pues sí, renta fija, podríamos decir. Claro, ¿qué pasa? Que la renta fija es un mercado muchísimo más grande, o sea, que el mercado de renta variable, evidentemente, y no es solo eso, sino que es mucho más confiable. Está comprobado estadísticamente que los movimientos en las rentas variables, digamos que tienen mucho más... No sé cómo decir esto, pero mucho más sentido, son mucho más confiables que los movimientos en renta variable. En renta variable siempre hay muchísima más volatilidad, entonces los movimientos pues puede ser que se formen mini burbujas, un poquito de FOMO, que la gente entre, entonces no tiende a ser tan preciso como sí que lo son los mercados de capitales. ¿Y qué vimos ayer? Vimos ayer que, por ejemplo, el bono americano a un año sí que se disparó nada más saber, la rentabilidad, perdón, se disparó nada más saberse el dato de inflación, que esto es el comportamiento que a priori pues deberíamos predecir, ¿no? Al final, cuando el dato de inflación es más alto de lo esperado, se asume que los tipos de interés van a estar altos durante un poquito más de tiempo, la bolsa debería caer, la renta variable debería caer y la renta fija debería subir en rentabilidad. Bueno, pues vimos que la bolsa subió y la renta fija sí que se comportó como se esperaba que se comportase. Es cierto que luego ha caído un poco, al final el bono americano, por ejemplo, ayer, antes de los datos inflacionarios, estaba en el 5,01%, llegó a estar en el 5,1%, y luego bajó y está ahí un poquito tal. Pero es cierto que al final hemos visto un comportamiento esperable dentro de los mercados de capitales, sobre todo a corto plazo. Pero claro, lo que nos chirría es la bolsa. ¿Por qué está subiendo la bolsa? Bueno, pues yo creo, y esto ya es opinión totalmente personal, y recordad que las opiniones valen entre 0 y nada, y lo que tenéis que hacer si queréis ganar dinero realmente en bolsa, especulando en bolsa, es seguir el precio, entender zonas de acumulación, pero yo como buen economista, ¿no? Pues me gusta tratar de darle explicación a las cosas. Y yo veo varios datos importantes a los que comentar. El primero es la amplitud. Sí, los mercados ayer subieron bastante, el S&P más de un 1%, el Nasdaq un 1,5%, el Dow un 0,6%, vale, pero los datos de inflación fueron negativos, pero... Si echamos un vistazo a la amplitud, es decir, el número de acciones que terminaron en rojo versus el número de acciones que terminaron en verde, vemos algo muy curioso y es que a pesar del buen día que han tenido los índices, es decir, la bolsa, más de la mitad de las empresas cotizadas en bolsa estuvieron en rojo. Es decir, si cogemos todas las empresas del mercado y las ordenamos por si terminaron en rojo o terminaron en verde, vemos que 3.134 concretamente terminaron en rojo frente a las 2.600 que lo hicieron en verde. Es decir, hay más empresas que terminaron retrocediendo ayer que las que lo hicieron de forma positiva, a pesar de que el índice saltó bastante, un 1,5% en el caso del Nasdaq, un 1% en el caso del S&P 500. Entonces, ¿qué podemos leer de esto? Pues podemos leer de esto que hay una mayoría del mercado, o al menos hay muchas acciones, que sí que se han comportado como cabría esperar que se comportasen ante un dato de inflación negativo. Sobre todo empresas, pues las más vulnerables, ¿no? Lo que son pues empresas de pequeña y de mediana capitalización, sobre todo que no generan beneficio. De hecho, si vemos el Russell 2000, el IWM, que es un S&P 500, pero de las empresas de mediana y pequeña capitalización bursátil, que es un índice que estamos siguiendo muchísimo nosotros en Boring Capital, porque es donde realmente está el dinero en bolsa, vemos que pese a que ayer fue un día muy, muy positivo en el mercado, el Russell 2000 terminó en negativo, un 0,14% en negativo. Bajo mi punto de vista tendría que haber caído más, ¿no? Ante los malos datos de inflación, pero aún así vemos que hay mucha divergencia en este sentido. La amplitud se está elevando. Entonces, ¿cómo es posible? Pues es muy, muy fácil. Nvidia subió un 7%, AMD un 2,5%, TSM un 3%, Amazon un 2%, Novo Nordisk un 2%, Lilly un 3%, Costco un 3%, Micron un 3%. Quiero decir, a ver Apple, ¿cuánto subió Apple? Que también es de las que más pondera sobre el índice. Apple estuvo a ver, ahora no me carga. Siempre esto, la ley de Murphy. Bueno, mira, Apple un 0,28, pero vamos a ver Microsoft subió un 2,66. Claro, al final son muy pocas. Realmente el mercado fue muy positivo ayer, pero solo impulsado por pocas empresas. Entonces, cuidado con esto, porque no hay tanta divergencia en este sentido. Otra cosita que me gusta comentar
es que parece ser, y esto siempre con la mano encima de la madera, por si acaso, que ahora mismo el mercado, ya estamos en un mercado alcista confirmado, esto yo creo que hasta este punto todos estamos de acuerdo, el mercado ahora mismo se está fijando, a no ser que un dato macroeconómico sea dramático, el mercado no se está fijando tanto en si la inflación sale una décima mejor o peor de la esperada, o si Powell dice H o dice B, a no ser, insisto, que sea algo dramático, sino que se está centrando más en los propios fundamentales de las compañías, porque al ser ya todo más alcista, bueno, pues ya entienden que si no bajan los tipos en junio, lo harán en julio, pero tampoco hay tanta diferencia, al menos insisto, creo que es la opinión del mercado actualmente. Entonces les da un poco más igual los temas inflacionarios y se centran mucho más en los fundamentales de las compañías. Eso es una teoría, puede ser, la verdad es que tiene sentido. Pero, y aquí viene lo importante, nosotros en Boring Capital seguimos 100% cash. Recordad que siempre digo que no hagáis lo que digo, sino hagáis lo que hago, ¿no? Donde pongo mi dinero realmente, donde pongo la carne en el asador, porque dar opiniones es gratuito. De hecho, yo puedo decir la barbaridad que me venga a la cabeza ahora mismo por aquí, pero yo al menos cuando escucho a un analista, cuando escucho a un inversor hablar sobre una acción o sobre una cosa que cree, hombre, pues me gusta ver dónde el tío está poniendo su dinero y su riesgo, ¿no? Para ver que, oye, pues este tío, si se equivoca, al menos se lo ha mirado bien, ¿no? Yo ahora mismo estoy 100% cash, no tenemos ninguna acción en Boring Capital tampoco, después de que antes de ayer vendiésemos nuestra única posición, que era Nu Holdings, ticker NU, es una empresa que pinta bien, la vendimos con un 7% de rentabilidad, como ya sabéis. Una buena venta, porque la verdad es que Nu ayer cayó un 1 y pico por ciento y en el premercado está cayendo casi un 1% adicional. Así que bueno, nos hemos ahorrado un 2%, pues bien, ¿no? Una venta interesante, una venta guay en ese sentido. La verdad es que en marzo llevamos una bastante buena rentabilidad entre Cava, que la vendimos más 7,3 y Nu, que la vendimos más 7, pues llevamos muy buen mes de momento. Seguramente lo sigamos haciendo bastante bien, porque hay varias empresas que pintan bien, como IoT, Samsara. ¿Qué más nos gusta? En Cava otra vez, nos podemos incluso hasta reentrar. En definitiva, estamos ahora mismo cash, pero bueno, creemos que el mercado va a seguir siendo alcista. Sin embargo, vamos a dejar pasar seguramente a todas luces la sesión de hoy sin comprar nada. A no ser que veamos algo que rompa y que digamos, joder, es que hay que comprar ahora, seguramente estemos cash durante hoy también. ¿Por qué? Porque, amigos, a veces el mercado reacciona de X forma ante X evento, pero esa reacción realmente pues, no tiene un sentido subyacente, podríamos decir, y durante las siguientes sesiones, que se llaman sesiones de digestión, ¿no? Pues pasa algo y el mercado pues, tarda un par de días en digerirlo, pues suele corregir. De hecho, el mismo escenario lo tuvimos el mes pasado con los datos de inflación, pero a la inversa. Los datos de inflación fueron malos, no fueron dramáticos, las cosas como son, pero el mercado reaccionó como si hubiesen sido dramáticamente malos. Entonces cayó bastante y sin embargo en los siguientes días, en las 2-3 siguientes sesiones, el mercado recuperó. Entonces, claro, si hubiésemos tomado el primer día de reacción como el verdadero, pues nos hubiésemos perdido una subida grande, ¿no? Entonces aquí creo que sucede lo mismo. Por prudencia, que no significa ahora que el mercado vaya a caer, pero por prudencia nosotros en Boring Capital vamos a mantenernos en cash, seguramente mínimo hoy, de forma adicional, simplemente para quedarnos fuera y ver cómo afecta, cómo digiere el movimiento, el dato de ayer, los mercados. Es probable que corrijan un poco. Es probable. ¿Por qué? Porque fue una subida muy grande para unos datos de inflación que no lo merecieron. Pero ojo, no es nada seguro, por supuesto que no. Y además, tened en cuenta que la subida ayer, pues lo que acabamos de decir, realmente la subida sí, pero fueron solo unas pocas empresas. Lo que pasa es que capitalizan mucho. Nosotros simplemente, al final, yo creo que la recomendación es clara en estos tiempos de mercados alcistas donde hay mucho dinero por ganar en bolsa y de hecho lo estamos demostrando nosotros y aquí en directo las cosas como son. Hay mucho dinero que ganar en bolsa, pero no se nos puede subir a la cabeza. Hay que tener una gestión de riesgo impoluta, hay que tener los stop loss en su sitio siempre, hay que saber tomar beneficios, por favor, esto es súper importante, sobre todo ahora que sé que muchos de vosotros tenéis acciones que le ganáis un 5, 10, 15, 20, 30%, amigos, hay que proteger los beneficios. Jamás de los jamases, esta es otra regla de bolsa, lo que pasa que durante el año pasado, como el mercado pues fue más bajista, no hablábamos tanto de ella, pero otra regla de la especulación en bolsa y de la inversión exitosa es que nunca hay que dejar que una ganancia más o menos grande se transforme en una pérdida. Jamás. Eso es un error. Eso es un error. Entonces, cuidado con eso. A los que llevéis, proteger beneficios es siempre una parte de la inversión. Y amigos,
al final tenéis que entender que no somos perfectos, no somos máquinas, ni yo, ni tú, ni nadie, ni Warren Buffett, ni Mark Minervini, ni quien sea. Y cuando estás el suficiente tiempo en el mercado como inversor, pues te va a pasar de todo. Vas a vender una acción con una rentabilidad de un 15% y luego esa acción se va a disparar un 300%, pues sí, esto te va a ocurrir. También te va a ocurrir lo contrario, ¿no? Que vas a vender una acción con un más 5% o con un menos 3% y luego se desploma. Y te van a ocurrir estas cosas. No tienes que tratar o esperar de vender en el pico, en el mejor momento, porque eso al final es imposible que lo sepas. Tienes que entender que si estando el suficiente tiempo en bolsa, pues vas a ver de todo y tienes que proteger tu capital y proteger tus beneficios. Y siempre asumiendo el menor riesgo posible. Cuando todo sube, sé que entran las ganas, sobre todo si lleváis poco tiempo en bolsa, entran las ganas de no sé dónde, de comprar, de venga, tal, me subo al carro. Amigos, cuidado, cuidado. Entonces, son recomendaciones generales que hacemos, soy muy pesado con ellas, lo sé, pero creo que bueno, eso es lo que nos ha ayudado a nosotros, a mí personalmente y a Boring Capital a ser rentables todos estos años que llevamos dándole caña al tema, es más de 5 ya, en Boring Capital y bueno, tantos otros que llevo yo como persona física invirtiendo, digamos, y es un consejo de amigo a amigo, te podría decir, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Nosotros eso, vamos a esperar a ver qué tal hoy, si asienta el precio, si no, si vemos que sigue entrando demanda, pues nada, el mercado se lo ha tomado positivo y recordad que el mercado es soberano siempre. O sea, el mercado siempre tiene razón, el precio siempre tiene razón. Nosotros tenemos que seguir el precio. No tenemos que seguir unas convicciones nuestras que seguramente además estén erradas. Siempre hay que seguir el precio, con gestión de riesgo, teniendo en cuenta que todo puede ir mal, pero seguir el precio. Así que amigos, espero que os haya gustado este podcast, que os haya dado una visión un poquito más lateral, de pensamiento lateral acerca de los datos de inflación de ayer, unos datos de inflación malos, no dramáticos, pero malos, y que sobre todo pues hay que estar muy atento a cómo puede digamos, a cómo puede ser el día de resaca que es hoy en las bolsas. Si es positivo, pues no pasaría nada. Y si es negativo, pues eso que nos llevamos ya que estamos 100% cash. Así que nada más de momento. Espero que os haya gustado este podcast y recordad que si quieres hacerte cliente de Boring Capital o ver nuestras rentabilidades pasadas o ver cualquier cosa que quieras, tienes toda la información en boringcapital.net. Más de 450 clientes ya somos, amigos, en español. Servicio líder de información financiera en español. Y lo somos por una razón, la verdad. Años de experiencia y rentabilidades transparentes. Nada más de momento, nos vemos en el siguiente episodio, que será mañana, y recordad que este viernes tenemos consultorio bursátil, así que las preguntas las podréis dejar en el sticker de preguntas que pondré en historias de Instagram el jueves. Pero bueno, eso ya os lo recuerdo mañana. Nada más de momento, un abrazo y nos vemos mañana. Adiós.